y por un par de comentarios que se pusieron en la charla que yo di la vez pasada, que lo veían como muy utópico el tema del diálogo, el tema del poder como una especie o sea, como el poder sin violencia en el fondo, ¿no es cierto? La idea de que cuando hay violencia no es poder, no hay poder. Entonces, la clase de hoy la encaré, en realidad el tema dice Santo Tomás de Aquino, resistencia a la opresión y qué sé yo, y lo encaré directamente por el lado de resistencia a la opresión. ¿Qué viene a ser esto? O sea, ¿qué es esto? A ver, eh, como bien ponen ustedes, es un poco ingenuo pensar que el que ejerce el mando, el que tiene el mando, en todas las ocasiones respeta a los que están debajo de él, y en todas las ocasiones hay un diálogo en el Congreso, que en todas las ocasiones se respeta un poder judicial independiente. No importa que sea un sistema democrático o no, pero que haya una forma, digamos así, una democracia esencial, como vimos en las primeras clases, en el sentido de que haya una real participación de todos en la búsqueda del bien común. Obviamente que eso en la democracia es mucho más fuerte. Ahora, ¿qué pasa cuando el que ejerce ese poder que tendría que ser un servicio se transforma en un tirano? ¿Qué pasa cuando todo el sistema organizado, como en el caso de los estados totalitarios, estados absolutistas o estados dictatoriales, imponen lo que se llama poder? En realidad, lo primero que ya les digo que es violencia, eso no es poder. El poder no necesita de ese tipo de medios. Pero acá se planteó desde siempre, como no se distinguía esto, ¿cuál es el límite para esa autoridad? ¿Cuál es el límite? ¿Tiene algún límite o no tiene límite la autoridad del gobernante? O sea, los griegos, por ejemplo, por lo que vimos, con el tema de la politicidad, la polis, etcétera, si bien se quejaban de los tiranos, Platón se queja específicamente de los tiranos, Sócrates, pero Sócrates prefiere beber la cicuta y morir. ¿Mm? O sea, no hay resistencia de ningún tipo, hay una resistencia en cuanto a hacerles notar su propia estupidez, digamos así, ¿no es cierto? Su propia maldad. En el caso de Platón es más o menos parecido, él ataca a los tiranos también, y Aristóteles ni hablar, porque Aristóteles distingue entre las formas buenas, que son aquellas que buscan el bien común, y las formas malas, que son las que son básicamente una tiranía. En esa época, cuando es de uno, el monarca se transforma en un tirano, que es lo más común, pero también la demagogia, o sea, aquellas formas tiránicas, sea cual sea la forma de gobierno. Lo que pasa es que ellos no proponen qué hacer en estos casos. No dicen no debe obedecerse, ni dicen cómo se debe actuar. ¿Por qué? Porque ellos están sumergidos, se quiera o no, en ese concepto de que la polis lo es todo. Entonces, no pueden oponer ningún tipo de resistencia. Eh, Igual, de hecho, opusieron resistencia, básicamente los romanos, muchas veces emperadores que estaban totalmente locos, que era recurrir al medio más sencillo, que era eliminarlo. ¿tá? Se lo mataba al tirano y se lo mataba y se acabó la historia, otra cosa. Venía otro que a veces estaba más loco que el anterior. Pero no era un derecho, obviamente, era algo que, bueno, que pasaba, que ocurría. También de los griegos pasaba obviamente lo mismo. Pero ahí ya hay una especie de límite. Mirá, si te excedes demasiado, por ahí vienen los muchachos y te matan. Es un límite un poco difuso, ¿no? Cuando viene el cristianismo primitivo, hay como un doble juego. ¿Por qué? Porque para el cristianismo la autoridad es un servicio y la autoridad como tal viene de Dios. Entonces, la autoridad como tal debe ser respetada. El ámbito de lo religioso no es el mismo
que el ámbito del poder político. Sin embargo, hay muchísimos pasajes, da al César lo que es del César, Dios lo que es Dios, se distingue bien, que hasta en esa época no se distinguía, era todo lo mismo, que hay ámbitos diferentes, que hay ámbitos que son públicos y ámbitos que son de la persona, ¿está? Espera que le voy a avisar a Juana. No tiene ni datos para ver lo que le digo, pobre. Bueno, entonces, porque es muy claro, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos de Jesús no obedecen aquellas órdenes que son injustas. Y dicen claramente, con todas las letras, debe obedecerse a Dios antes que a los hombres. O sea, ahí hay un límite real y concreto, pero al mismo tiempo y por el otro lado, hay esa cosa de que, bueno, la autoridad viene de Dios y por lo tanto hay que obedecerla. Entonces, ¿cuándo hay que obedecerla y cuándo no? ¿Cuándo no? Lo primero que queda bien claro con la llegada del cristianismo es que hay un ámbito espiritual en el cual el poder temporal no se tiene que meter, y en ese ámbito espiritual la persona no tiene que obedecer a un régimen si es que este régimen es despótico o tiránico. Eso está absolutamente claro. O sea, sin embargo, esto sigue siendo un problema en los primeros siglos de la Iglesia, por algunas frases muy fuertes de San Pablo, de que hay que obedecer a la autoridad, quizás malinterpretada, digamos, ¿no es cierto? Porque en los Hechos de los Apóstoles es claro que no es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios, eso es clarísimo. Y San Agustín va más lejos y dice: la ley injusta no es ley, sino violencia. O sea, San Agustín ya la tenía clara también. Sin embargo, le echan como especie de culpa a San Agustín de que le da un carácter sagrado a la autoridad. No es que le dé un carácter sagrado, es que desde su concepción toda autoridad viene de Dios, pero al mismo tiempo es bien claro cuando dicen que se diferencia, por ejemplo, una banda de ladrones de un rey. Si el rey actúa como si fuera el jefe de una banda de ladrones, nada, o sea, hay un señor que se cuenta, un cuento, digamos, ¿no? Uno que va con una banda de ladrones y el rey lo toma prisionero y el que maneja la banda le dice: ¿qué te diferencias vos de mí? En que yo tengo un navío y vos tenés 500, pero en el fondo los dos somos injustos, los dos somos una banda de ladrones, ¿está? Una más grande y otra más pequeña. Entonces, ya aparece esto de que la ley injusta no es ley, sino violencia. Esta frase la va a tomar Martin Luther King, la va a tomar Martin Luther King. Ahora, la verdad es que no termina de estar muy claro o cuál es el límite. Y el límite en este momento es lo religioso. El límite es lo religioso. Por supuesto que hay otro montón de injusticias, además de la religiosa, pero el límite es lo religioso. Lo ponen San Ambrosio, San Isidoro de Sevilla, Gregorio VII, toda una historia con Enrique IV que ni les cuento, se va a Canosa, se queda una semana para que el otro lo perdone. Bueno, una cosa de esas que tienen la historia muy raras. Lo que hay acá es una especie de resistencia pasiva, una resistencia pasiva que algo de actividad obviamente tiene. Quizás de este periodo el ejemplo más duro de resistencia sea la muerte de los cristianos en el circo romano o ese tipo de cosas, cuando le dicen adora a César y no lo van a adorar a César, porque ellos realmente creen que hay que primero adorar a Dios y no al César, que es simplemente una autoridad de tipo político, por más que en teoría su autoridad en sí misma venga de Dios, cosa que todavía no está muy especificada. Pero es obvio que se murieron 300.000 cristianos. Ahora, prefirieron dar la vida. Lo que no hicieron fue organizar algún tipo de sublevación, algún tipo de resistencia, quedaron ahí, en una resistencia de tipo
pasiva, si yo esto no lo hago, prefiero morir. Bueno, ya es una distinción, pero no es propiamente el derecho de resistencia a la opresión, digamos, ¿no es cierto? Que se va abriendo paso, sobre todo a partir del año 1200, en la filosofía escolástica, ya noté unos cuantos, pero siempre distinguen entre el rey y el tirano, entre aquel que gobierna justamente y aquel que gobierna injustamente de acuerdo por la fuerza, por la violencia en general, ¿no es cierto? O sea, y que la autoridad se funda en la justicia, por lo cual la obediencia a la ley, dice este hombre Juan de Salisbury, no es incondicional, sino que es racional. San Buenaventura va a venir con todo este mismo tema, y el que lo va a definir de una manera clara es Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino no tiene, es un filósofo, un teólogo, tiene algunas definiciones del bien común, obviamente, porque es el primero que habla de él, el fin de la porque nosotros decimos que eso lo dijo Aristóteles, pero Aristóteles no habló del bien común con ese término específico. El primero que habló con ese término es Santo Tomás. Pero Santo Tomás llega mucho más lejos, porque había bastantes tiranos en su época y él hace una serie de distinciones, pero llega a un paso más que esa resistencia puramente pasiva, a una resistencia activa que es más, le pone derecho a la revolución, le pone muchas condiciones para poder llevar adelante esta revolución, pero ya el tirano, o sea, quien ejerce el poder no de acuerdo a las formas como vimos, sino que lo ejerce de manera brutal. Un tirano es una cuestión de hecho, no hace falta que nadie nos cuente que es un tirano. Cuando hay un tirano, cuando se duda si es tirano o no, no es tirano. Podrá ser un tiranuelo, un papanata, un tipo creído, una persona jorobada, pero digamos, el tirano realmente siente que no hay libertad. Son cosas graves. Y Santo Tomás va a distinguir entre el tirano de título y el tirano de ejercicio. O sea, aquel que llega al gobierno y no llega por las vías legales, digamos hoy, por ejemplo, un golpe de Estado, por ejemplo, ya hoy no existen, Duhalde todavía habla de esas cosas, parece que está un poco chocho o opera como hace 20 años, no sabemos. Ojo que es muy hábil, Ojo, no, yo no creo que esté chocho, bueno, no importa. Tirano de título y tirano de ejercicio. El tirano de ejercicio, en cambio, es aquel que llega legalmente, supongamos, mediante elecciones hoy en día, o en otra época siguiendo la vía sucesoria que correspondía a los reyes, a quien sea, pero luego tiene un gobierno que es injusto. Ese es el tirano de ejercicio. Y entonces la respuesta de Santo Tomás no, es bastante fuerte y se basa en una virtud que la vieron cuando vieron Moral y Política, que es la prudencia. O sea, hasta dónde y cuándo uno puede o no puede rebelarse. Primero, el poder pone algunas condiciones, 5 condiciones. Esto sí les diría que lo tomen, está en el apunte de Santo Tomás, pero toda esta clase no es que la tuve que armar leyendo muchas cosas, no está todo seguidito, digamos, no es tan simple. Primero, para desobedecer el poder tiene que ser ilegítimo, ya dijimos, tirano de título o tirano de ejercicio, muy bien. Tiene que haber injusticias en cuestiones graves, Si la injusticia se refiere a algún hecho concreto, bueno, eso no justifica, obviamente, sacarlo del gobierno. Tiene que haber cuestiones graves. Ahora, si ya es intolerable esa tiranía, se pasa de una resistencia pasiva que uno podía ejercer en un primer momento a una resistencia activa, que busca sacarlo
del gobierno. ¿Tá? También acá hay toda una cuestión que siempre se viene arrastrando de si está bien o mal el tiranicidio, o sea, si se lo puede matar o no a aquel que es realmente un tirano, que se excede en forma gravísima, que ejerce la violencia sobre los súbditos. Bueno, siempre hay una discusión en esto. Digamos que Santo Tomás limita muchísimo esa posibilidad, si bien la va a admitir. Después, con el tiempo, la doctrina de la Iglesia ya no la va a admitir, no la va a admitir más, ¿no? Bueno, ¿qué condiciones pone? Que la tiranía, como dijimos, sea insoportable en cuestiones graves. Que se hayan agotado las instancias pacíficas. O sea, la tiranía puede ser insoportable, pero todavía quedar remedios constitucionales, remedios, otro tipo de remedios, otra gente que puede actuar y que no haya falta hacer una revolución o algo por el estilo, la gente que está alrededor del rey que pueda moderar la situación o cambiarla, o sea, se tienen que agotar las instancias pacíficas. La revolución no viene solamente porque el rey es injusto, sino además se han agotado, el rey o cualquier gobierno, las instancias pacíficas. Le pone un tercer punto que es raro, pero es raro porque parece que fuera un Maquiavelo, probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito. ¿Por qué? Y porque dice, mirá, si hacemos una revolución, si hacen algunos una revolución, y él es o sea, está contra los tiranos de una manera bastante brutal, digamos, si no tenés ninguna posibilidad de vencer, lo que va a pasar es que te van a matar. O sea, tiene que ser una cosa que estén todos más o menos de acuerdo, que sea generalizado y que haya alguna posibilidad de éxito. Si no hay posibilidad de éxito, no es una revolución. ¿Tá? Es una sonada, un gesto testimonial, que yo, él dice ahí no. ¿Por qué? Y porque prudencialmente no es conveniente, no es conveniente. O sea, no es que deja de lado los principios, pero también ve la realidad. Y la realidad está diciendo que en ese caso no vale la pena. Y hay un cuarto punto que es bien de Santo Tomás, bien de la virtud de la prudencia, que ustedes vieron por Piper, pero es la misma idea, de que no sobrevendrán males mayores, o sea, la posibilidad, uno tiene que tener una cierta idea, a ver, ¿quiénes son los que están haciendo la revolución? No, son peores que los que están. Y bueno, si son peores, mejor no hacerla, o al menos no prenderse. ¿Está? O uno va, ojo porque las revoluciones, y en esto hay que ser claro, todas las revoluciones provocan un cierto caos, digamos, y en principio siempre hay que tratar de agotar las instancias pacíficas, lo cual es de sentido común. Pero ya con Santo Tomás aparece este derecho a la revolución, que hasta ese momento era una cosa así como muy poco clara, digamos, ¿no? Bueno, no sé si ahí me están viendo, ¿no? Bueno, espero que siga y se me achicó mi carita muy chiquitita. Muy bien. A ver si puedo subirlo esto. Ah, ahí desaparecí ya directamente. Bueno, ahí volví. Muy bien. A ver. Esperen un poquito. No sé qué pasa que no lo puedo agrandar. Bueno, porque viste que te cambian. En Facebook te van cambiando todos los días la forma de cada clase en el momento que empiezo es distinta la configuración. Muy bien. Ahora, cuando viene la Edad Moderna hay una serie de retrocesos muy fuertes en cuanto a la posibilidad de oponerse a un tirano. En Baudin, los que son los que son partidarios de la monarquía absoluta, los que creen que el poder va directamente de Dios a ese gobernante, lo cual es como si Dios lo hubiera tocado con una varita mágica y lo hubiera ungido. Pero esto obviamente que ya venía de muchos años atrás, siempre los reyes quisieron de alguna manera ser los ungidos de Dios y en varias oportunidades la iglesia los consagró y qué sé yo. Ahora, está muy claro en toda la doctrina que el poder sigue siendo un servicio y que no es que baja el Espíritu Santo y le dice vos sos rey o algo por el estilo, es una cosa totalmente
ridícula. Baudin con el principio de la soberanía absoluta, o sea, el monarca absoluto que no tiene responsabilidad frente a absolutamente nadie, ¿no es cierto? Bueno, otro retroceso, la cuarta condición no la entendiste, que no vendrán males mayores. Vos tenés que hacer decir, bueno, ¿cuándo puedo hacer una revolución? ¿La puedo hacer o no? Y los que la están haciendo son peores que los que están, porque ya sabemos que son peores, o creo que son peores, o es probable, o no van a poder gobernar, por ejemplo. Y entonces, si va a ser peor el remedio que la enfermedad, mejor dejamos la enfermedad. Muy bien. Otro retroceso claro de esta cuestión de ponerle límites bien concretos al poder es Maquiavelo en cuanto a la razón de Estado. La razón de Estado justifica cualquier amoralismo del príncipe. Justifica cualquier amoralismo del príncipe. Perdonen que toque a Maquiavelo, señores profesores, compañeros míos de la facultad. Maquiavelo parece que hoy en día es un dios, ¿tá? Porque ha analizado la política sin meter la moral al medio, qué sé yo, pero no solamente la analizó, sino que lo justificó. Y creó una idea nueva, que es que la razón de Estado justifica todo. Hoy uno se reúne con algún político un poco más grande, pero más o menos versado, va a decir, y en este caso, por ahí lo podemos, pero es inmoral, pero pero acá hay una razón de Estado. Razón de Estado. La pregunta sería, perdón que corte el celular, ¿qué razón de Estado puede justificar la tiranía? Absolutamente ninguna. Eso es más que obvio. Y ya entramos dentro de lo que vieron la vez pasada, los contractualistas en Hobbes, que si yo cedo todos mis derechos, ahora vamos a ver una excepción a este tema, si yo cedo todos mis derechos, es obvio que luego, o sea, para salir de ese estado de naturaleza caótica, cedo todos mis derechos. Entonces, si cedo todos mis derechos, no hay resistencia. La capacidad, no existe el derecho, no es que no pase, el derecho de resistencia a la opresión en Hobbes. Ahora, Hobbes dice que se ceden todos los derechos para la defensa de la vida. O sea que aunque no lo diga en ninguno de sus escritos, uno podría decir que si la vida está en juego, la vida así en general, digamos, habría un cierto derecho de resistencia saliendo de su propia tesis, que es salir del estado de violencia para salvaguardar la vida. Eso él no lo dijo nunca, lo digo yo. Pero podríamos pensarlo así. Muy bien. ¿Cómo sigue avanzando este derecho de resistencia a la opresión? Sigue avanzando a través de personas como Tomás Moro, Erasmo, Etienne de la Boette. Lo de Tomás Moro es muy fuerte. Si alguna vez pueden ver la película Hombre de los Reinos, es muy interesante, como él al mismo tiempo intenta ser fiel a sus condiciones morales y al mismo tiempo ser fiel al rey. Pero llega un momento que no puede y elige ser fiel a sus convicciones morales, ¿no es cierto? O sea, lo contrario de Maquiavelo, la superioridad moral de la conciencia por sobre las leyes, y las leyes son injustas, porque no solamente puede ser injusto el gobernante, normalmente el gobernante también va a empezar a poner leyes injustas. Y acá es muy interesante que también toman este embrionario derecho de resistencia a la opresión, lo que se llaman los monarcómanos protestantes, de Inglaterra, por ejemplo, George Buchanan, Vindicta contra Tyrannus, ¿tá? O sea, se debe resistir al tirano. ¿Por qué es raro? Porque Calvino y Lutero están en contra de la posibilidad de oponerse, y mucho más en forma armada, al monarca. Sin embargo, para ellos está claro que se debe resistir al tirano porque ha roto el pacto
que ha existido. Este tema del pacto viene de toda la Edad Media, ¿no? Como que hay un pacto, como que en realidad el poder Dios lo da al pueblo y el pueblo es el que lo da al gobernante. Ha roto este pacto. Esto ocurre porque los protestantes son perseguidos en muchísimos países católicos. Entonces, de alguna manera, tienen que buscar alguna manera de defenderse. Y una de las maneras de defenderse es poder resistir una tiranía de tipo injusta. Bueno, y lo que se llevan los méritos y le ponen el nombre, el título de derecho de resistencia a la opresión, son dos escuelas. Los naturalistas españoles, en el año 1500, por ahí, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, y después otro naturalista, básicamente Locke, básicamente Locke. También Bartolomé de las Casas con una defensa de los indígenas muy fuerte. Piensen que hasta ese momento la discusión había sido entre europeos, por decirlo de alguna manera, entre todos seres que se consideraban medianamente iguales. En cambio, con los indígenas, ¿son hombres? ¿No son hombres? Bueno, Bartolomé de las Casas justifica la resistencia concreta a ese colono que viene a avasallar al indígena con actos muy concretos. Y el rey le dice, sí, está bien, tenés razón, y obviamente que acá las cosas siguen siendo más o menos como eran. Pero como es un principio, hay muchos dominicos que están acá en América, Domingo de Soto, etcétera, que van como armando esta posibilidad de oponerse al monarca, dominicos y jesuitas, oponerse al monarca por distintos motivos, pero básicamente porque creen en Victoria es el primero que dice directamente que hay un origen democrático del poder político. El poder viene del pueblo. El poder viene del pueblo. Y se legitima cuando el gobernante busca el bien común, no cuando es un tirano, obviamente. Cuando se corta esta relación entre el rey y quien le ha dado el mandato, viene el derecho de resistencia. Después vamos a ver más en concreto qué es. Vuelven a repetir, todos en esto los católicos siguen a Santo Tomás, el tema de las dos tiranías, está el usurpador o el de ejercicio. Todos, absolutamente todos, dicen lo mismo. Francisco Suárez es extremadamente importante por la influencia que tiene en nuestra Revolución de Mayo, ¿no es cierto? O sea, el poder, acá ya lo explicita con todas las letras, no es que va de Dios al monarca. El poder es algo, digamos así, que él ve como creado por Dios. Y en el sentido de creado por Dios, pero el que lo tiene es el pueblo. Y el pueblo es el que lo delega en el gobernante. Esto no quiere decir que lo voten, quiere decir que lo asienten y quiere decir que el gobernante es justo y sirve a ese pueblo. ¿Qué pasa cuando no es justo? ¿Qué pasa cuando es un tirano? ¿Qué pasa cuando es violento con su gente? Toma los mismos puntos que Santo Tomás, exactamente los mismos, estoy mirando acá si hay alguno más. Claro, y va a distinguir, digamos, distintos casos. ¿Qué pasa si una ley es injusta? Porque puede haber una ley injusta y no todo el gobierno en bloque ser injusto. Entonces, bueno, acá hay un derecho de resistencia pasiva, de no obedecerla. De resistencia pasiva, no obedecerla directamente. ¿Qué pasa cuando hay usurpación? O sea, cuando el que ejerce el poder no le corresponde, no ha llegado democráticamente, diríamos hoy, en esa época no ha llegado de acuerdo a los cánones de las dinastías y todas esas cosas que a ellos les interesaba tanto. Acá hay derecho a una resistencia activa, activa. Y si la opresión es más que eso, es grave y generalizada, hay un derecho a la insurrección. Y ese es el último punto, el más importante, del derecho
de resistencia a la opresión. También intenta dejar como un costado el tema de tiranicidio, que otro exponente de esta escuela, que se llama Juan de Mariana, no olvídense todos los nombres, no interesa, sino que son todos dominicos y jesuitas, digamos, eh, justifica el tiranicidio como último recurso, ¿no es cierto? Los calvinistas escoceses, acá ya estamos en otra onda, digamos, ¿no? Porque acá, a ver, los católicos no es que lo fundan en la fe, creen en Dios, pero lo fundan en la razón, lo están fundando en el orden natural. Los calvinistas escoceses, en cambio, lo fundan directamente en la fe. Es un deber religioso la resistencia, un deber religioso. Muy bien. O sea, lo cual lo hace mucho más fuerte, ¿eh? Mucho más fuerte, porque en ese momento el calvinismo era una cosa muy importante en cuanto al espíritu de los grupos que estaban. Estos son todos grupos que son muy perseguidos en Francia, se llaman hugonotes, en Inglaterra se van la mayoría a lo que después sería Estados Unidos, ¿no? También son perseguidos en Inglaterra los católicos, fundan Maryland, no sé, en Inglaterra son bastante perseguidos todos, por más que las leyes. Vamos a esperar a que se sumen unos cuantos. ¿Se acuerdan que Locke había dos pactos, ¿no es cierto? Un pacto de unión y un pacto de sujeción. Un pacto de unión por el cual se forma el pueblo y un pacto de sujeción por el cual se entrega a quién va a ser el gobierno, digamos, determinadas facultades concretas para la búsqueda, sobre todo de la defensa de la propia persona. Entonces, y Locke va a ser va a ser explícito también en cuanto al derecho de resistencia a la opresión, la capacidad de la insurrección, ¿no es cierto? O sea, si se viola aquello que uno ha cedido, esos derechos vuelven. No es que hace toda esta historia de que vuelven, pero hay la capacidad de oponerse abiertamente al rey. A ver, yo creo que tengan claro que en esta época la gente no se opone a los reyes, ¿eh? No es como ahora que cualquiera se opone a cualquiera, es una marchita, ese quilombo. No, no es así. ¿Mm? Entonces, que estos autores digan cosas que después se reflejan en las leyes es algo grueso, porque le están poniendo un límite que no es un límite teórico solamente a los reyes, le están poniendo un límite real. No estamos hablando de gobiernos democráticos, ¿eh? Estamos hablando de gobiernos que tienden al absolutismo. En la época de Locke, Locke justamente se planta contra el absolutismo, ¿no es cierto? Y la pregunta un poquito por ahí de él es, ¿cómo sabemos que este gobernante es injusto? ¿Cómo sabemos que es tirano? ¿Cómo sabemos? Y acá la respuesta de él es la respuesta lógica, es la respuesta de, bueno, si el pueblo, si el conjunto del pueblo está conforme en que es una tiranía insoportable, nace ese derecho. Lo llama apelación al cielo. Apelación al cielo directamente, ¿está? Porque no es que esté en no es que esté en una ley o no esté o no esté, es lo mismo. ¿Eh? También se va distinguiendo medios no violentos, si las cosas son menores, si son soportables, tratar de evitar males mayores. Bueno, también de alguna forma le llega toda la escolástica española. Jefferson en Estados Unidos, más adelante, eh, incluye específicamente el derecho de resistencia a la opresión y la Revolución Francesa también. La Revolución Francesa merecería un rengloncito aparte para mi gusto. Rousseau también. Eh, a ver, lo de Rousseau es raro. Y lo que estoy diciendo ahora es una opinión, porque la verdad que no aparece en general el tema este cuando uno estudia Rousseau. Pero si el pueblo es el soberano absoluto, si el pueblo es el soberano absoluto, obviamente que hay un derecho a sacar a los usurpadores. ¿Tá? Si hay un rey o hay alguien que se ha tomado el atributo de gobernar por el pueblo puede sacarlo.
En este sentido, Rousseau ha justificado cantidad de revoluciones contemporáneas. Ahora, ¿qué pasa una vez que el pueblo llega al poder? ¿Qué pasa una vez que el pueblo llega al poder? Porque ahí pasamos una especie de imposibilidad de resistencia del pueblo frente al pueblo. ¿Mm? Hay como, o sea, para mí Rousseau justifica las revoluciones en cuanto populares, en cuanto a sacar del poder a aquellos que lo han tomado del pueblo, y al mismo tiempo, una vez que se llega a ese estadio de que el pueblo es el que tiene el poder, ya no hay ninguna posibilidad de oponerse al mismo pueblo y las posibilidades de la tiranía, diría yo, que son importantes. De hecho, en la Revolución Francesa terminó casi diría en desastre. Ahora, hay que distinguir bien los hechos de la Revolución Francesa de los ideales que la inspiraron, especialmente la Declaración de los Derechos Humanos, que se reconoce específicamente el derecho de resistencia a la opresión, sin muchos agregados. ¿eh? Incluso reconoce la libertad religiosa. Eh, por más que después en la práctica no se la reconozca, digo, la Revolución Francesa tiene ideales que son obviamente muy importantes. O sea, yo distinguiría dentro de la Revolución Francesa esa primera etapa con la Declaración de Derechos y lo que viene después, que es el terror de Robespierre, que es un poco lo que le estoy diciendo. Una vez que el pueblo llega, los que llegan son el pueblo, y el pueblo, ¿cómo hace para oponerse al pueblo? ¿No es cierto? Muy bien. Hegel, Kant, están en contra. Están en contra, especialmente Hegel. Kant. Hegel está absolutamente en contra de la posibilidad de la desobediencia. Muy bien, y hoy en día, ¿qué hacemos? A ver, espérenme un segundito que voy a ver si logro que mi computadora empiece a andar de vuelta. Porque la verdad que me gusta más hablar por la computadora. Porque ¿cuál es la diferencia de esta época con esa? La diferencia es básicamente la existencia de elecciones. O sea, la existencia de elecciones hace que cada 2 o cada 4 años esté la posibilidad de sacar al gobierno sin necesidad de una revolución. O sea que en principio no es necesario apelar al derecho de resistencia a la opresión. Pero insisto, en principio, puede haber casos en que, por ejemplo, una dictadura se disfrace de democracia, haya elecciones, ¿eh? haya jueces, haya parlamento, pero siempre gobiernan los mismos. O sea, lo de Maduro en México no lo inventó él. El PRI en México perdón, en Venezuela. El PRI en México tuvo años y años y años, y de hecho era una dictadura de un partido. Acá hay derecho de resistencia a la opresión, para mí no es la menor duda. Derecho de resistencia a la opresión, derecho a la revolución. Obviamente, si uno tiene alguna posibilidad de éxito, o sea, hay que pensarla bien antes. Por eso, porque siempre es mejor tratar de encontrarle los medios pacíficos, hasta que no queda más remedio. Hasta que no queda más remedio que la sublevación. Porque la sublevación, en el fondo, se está fundando en el derecho a la vida, o sea, el derecho a la legítima defensa. El derecho a la legítima defensa, que es defenderme mi vida. ¿Tá? O sea, porque yo digo esto porque ustedes varios pusieron o me dieron a entender que era muy teórico el tema del poder como servicio, el poder como diálogo, el poder como cosa que se construye entre toda la comunidad. Es lo que existe normalmente, más allá de los vaivenes, de las discusiones, de las marchas, de la contramarcha. Ahora, una cosa muy distinta es una tiranía, ¿eh? Una cosa muy distinta es una tiranía. Cuando hay una tiranía, la verdad que es si llega a haber una tiranía, una dictadura, es bastante difícil que uno lo saque por elecciones, porque la dictadura por definición, o sea, eso no era una dictadura, en todo caso tenía ganas de serlo, pero si hubiera sido una real dictadura, una real tiranía,
Obviamente que no se hubiera ido por sacar 3 votos más o 3 votos menos. Parecía, pero no lo era, no lo era. Ni que hablar en el caso de los gobiernos totalitarios, todo lo que era la Unión Soviética y qué sé yo, ahí no hay la menor duda que hay derecho a la resistencia a la opresión, derecho a la revolución, y que por más que hagan elecciones o alguna cosa, no tenían absolutamente ningún valor, absolutamente ninguno. Em, yo no voy a por ahí a profundizar mucho en el tema de cómo se da hoy, pero les diría que vean todo lo que es desobediencia civil. Se da más bien a través de la desobediencia civil. A veces hay una objeción de conciencia, que es una cosa distinta, que es apelar a las propias convicciones. La desobediencia civil eh, están aceptando la Constitución, están aceptando las leyes como tales, y en nombre de esa misma Constitución es que se oponen a alguna medida. ¿eh? En cambio, en la objeción de conciencia uno está haciendo referencia exclusivamente a uno mismo, digamos, a sus propias convicciones. Eh, Muy bien. Acá hay un autor interesante que dice que Walking, no sé bien cómo se pronuncia, la verdad, pero ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando los que han desobedecido pierden? ¿Qué pasa? Hay una sonada, hay un movimiento, se manifiestan contra la policía que ha matado negros, qué sé yo, en Estados Unidos, pero terminan presos, pierden, etcétera, etcétera. ¿El qué dice? Y él dice que hay que tratarlos con mucho cuidado, porque de alguna manera son como una especie de semáforo para esta democracia. ¿Tá? Por más que el orden constitucional haya vencido y prosiga, son un llamado de atención. Entonces dice, al que pierde, pero se ha creído con derecho, se lo ha ejercido de una forma medianamente razonable, eh, no hay que tratarlo igual que a un asesino, no hay que tratarlo igual que... ¿Por qué? Porque de alguna manera esto nos habla de que, digamos, nunca son tan claros lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces hay muchísimas injusticias que los sistemas democráticos apañan. Es muy interesante esta posición, ¿no es cierto? Eh, Muy bien. El ejemplo más importante quizás sea Gandhi, un ejemplo de resistencia pasiva no violenta, ¿no es cierto? Una especie de desobediencia civil. Tenemos muchos del siglo pasado. Martin Luther King, una acción directa pero no violenta. Acción directa violenta iban y quemaban cosas. Acción directa no violenta se manifestaban, les pegaban y se la aguantaban. Bueno. Y así es como fue avanzando todo el tema de integración racial. Todavía cuesta mucho en Estados Unidos, eso obviamente que les cuesta, ahí tienen un problema. Por ejemplos, Jerry Popilescu es un cura de Solidaridad, del sindicato Solidaridad en Polonia, termina muriendo también. Su oposición al régimen polaco en el fondo dependía de la Unión Soviética, su oposición al comunismo. También por medios absolutamente no alguno que por ahí a algunos no le va a gustar, pero Monseñor Romero en El Salvador también, no hay la menor duda. No es que haya justificado la violencia de los guerrilleros, nada que ver, nada que ver. Siempre todos estos casos ejercen una acción que es no violenta, no violenta, porque de alguna forma nos hemos dado cuenta que la violencia lleva a más violencia, o sea, no es tan simple oponerse por medios violentos. Puede ser legítimo, pero lo mejor siempre es si, digamos así, el otro termina de perder
toda credibilidad, si el que gobierna pierde toda credibilidad, llega un momento que no puede gobernar. Esto le ha pasado a todos los regímenes, a los ingleses que se tuvieron que ir, los norteamericanos obviamente no, los polacos y el régimen de El Salvador, el régimen militar de El Salvador, dictatorial. Y así van a encontrar un montón de casos. Ahora, en el fondo lo que están apelando es a nuestra conciencia. Con la desobediencia civil, ¿qué están diciendo? Están apelando a que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón principios de justicia y sabemos cuando hay algo que está mal. Más allá de que la norma lo diga, no lo diga, tenemos principios de justicia. Por ejemplo, Rawls o poner detrás del velo de ignorancia. Alguna vez vamos a ver bien qué es eso. Pero más allá de eso, todos sabemos lo que es justo y lo que es injusto cuando es algo grave. ¿Tá? Ahora, la verdad que en un sistema democrático es como la última posibilidad. O sea, cuando está funcionando un sistema, por ejemplo, en el caso de Martin Luther King, está funcionando un sistema democrático en los Estados Unidos. Estaba funcionando, no era una colonia, como en el caso de Gandhi, no era un régimen como en el caso de los polacos, de solidaridad, no era un régimen autoritario dictatorial, como en el caso de El Salvador. ¿Tá? Cuando es una democracia, la manera de corregirla no es armarse un partido y ganar, pero sí son las elecciones. Esa es la manera normal. Ahora, siempre queda la posibilidad, como última posibilidad, digamos así, de apelar al derecho de resistencia a la opresión si es que se dan todas aquellas condiciones que ya se vienen. O sea, después de eso, prácticamente sobre esto no hay más, salvo lo actual, que les insisto, en general intenta ser una resistencia no violenta. Eh, muy bien. ¿En qué casos? ¿En qué casos? Ocupación colonial, represión institucionalizada, genocidio, apartheid. La resistencia en Sudáfrica fue y terminó ganando. Usurpación del poder. Esta me la anoté yo. Tiranos por defecto, porque también existe gente que no sabe gobernar. Que llega un momento cuando tiene que decir, bueno, andate, negro, porque esto no te podemos esperar a que termine tu mandato. Por favor, que asuma el vice, el Congreso, alguien. Eso no es necesariamente un golpe. Si hay una tiranía por defecto que es que no ejercer el poder. ¿eh? Bueno, un punto que yo a mí me anoté yo que me parece que es clave en el sistema democrático. Si no funcionan las instituciones de tipo electoral, si no funcionan con la suficiente transparencia electoral, también, porque se ha cortado la posibilidad de este cambio genuino, no violento, tranquilo, que puede tardar algunos años, siempre existe. ¿Tá? Y dentro de esto también tenemos que poner la desaparición real de la independencia del Poder Judicial. No que hayan 3 jueces más o 3 jueces menos, sino cuando realmente digamos, no hay una independencia del Poder Judicial de manera brutal, especialmente la Corte Suprema, no hay forma alguna de poder hacer valer nuestros derechos. Muy bien. Los medios pueden ser no violentos o violentos. Los no violentos, esta desobediencia de que hablábamos, la objeción de conciencia, se puede uno poner a través de la prensa. Es grave que se la limite a la prensa. Siempre mejor que se equivoquen un poco, pero que un poco lo de Jefferson, ¿no? Siempre mejor que la posibilidad de equivocarse, pero que se controle al poder. Siempre mejor que se controle al poder. Las huelgas, el ayuno, el boicot, los golpes de efecto, es una cosa que me anoté yo. Siempre cuando me acuerdo de los locos a veces hacen locuras grandes estos de, ¿cómo se llaman? Bueno, los que están con el tema de la ecología, a veces hacen golpes de efecto que tienen
llevan una propaganda más grande que una insurrección, ¿no? ¿Qué sé yo? Atacan un portaaviones, cosas, no sé, cosas así casi de locos, se suben a la Torre Eiffel y se largan no sé qué, en qué. La verdad que eso también es una forma de ejercer un derecho de resistencia no violento. Greenpeace lo hace muchas veces. Olvídense que a uno le guste Greenpeace o no, no importa. Pero la verdad que saben utilizar el cómo hacerlo y el cómo hacerlo de manera no violenta, muy cinematográfico siempre. Ahora, pienso otros que lo hacen en forma cinematográfica y no son precisamente no violentos. ISIS. ISIS te pone ahí, 12 cristianos, le corta la cabeza, están todos vestiditos de negro, los otros vestiditos de no sé de qué color, la playa al fondo, el mar, y te corta la cabeza. Y están queriendo decir que hay un mundo que se les opone a ese mundo, bueno, todo ese tipo de lucubraciones sobre la injusticia que sufren los pueblos musulmanes. Pero es un crimen de lesa humanidad lo que están cometiendo. ¿tá? Hay que tener mucho cuidado con las formas de la resistencia a la opresión. Por ejemplo, jamás la subversión como tal, digo, a ver, más que la subversión yo diría el ataque indiscriminado, el ataque terrorista, el ataque a civiles, el ataque a chicos, eso no me pueden decir que están queriendo cambiar el mundo, porque no están cambiando nada, están siendo asesinos. ¿eh? Puede ser, o sea, tiene que haber algunas cosas objetivas de qué puedo tocar y qué no cuando hago algún movimiento. Es muy distinto un movimiento que se expresa en forma pacífica, un movimiento que por ahí quema cuatro gomas, o un movimiento que corta la calle, a un movimiento que sale a poner bombas y matar a cualquiera. Son cosas absolutamente distintas. ¿Cuándo está justificado el movimiento de tipo violento? Únicamente en el caso de legítima defensa, e insisto que igual tiene límites. Igual tiene límites. El límite son los derechos humanos, porque en el fondo lo que uno está diciendo es respeten mis derechos humanos, el derecho a elegir. El derecho político es un derecho humano también, u otros derechos humanos. Si no defendemos los derechos humanos, o sea, si para defender los derechos humanos violamos los derechos humanos de los más débiles, la verdad que no tiene demasiado sentido. Bueno, siempre tiene que haber una proporcionalidad entre el acto y aquello que se está buscando defender. ¿eh? A veces uno defiende causas muy importantes y a veces son causas menores y tiene que haber una cierta relación entre una cosa y la otra, ¿no es cierto? Bueno, yo esta es una clase que es la primera vez que la doy, la verdad, la estoy todavía armando.